Dicen que todos los episodios pirata de caricaturas viejas tienen algo en común. La sensación de que no deberían existir. Yo nunca había creído en eso. Hasta que vi ese episodio del Chavo animado. Lo encontré en un DVD sin etiqueta, metido entre cajas de mudanza que no recordaba haber empacado. Cuando lo puse, el menú ni siquiera tenía título. Solo una imagen congelada de la vecindad, pero extrañamente vacía. Sin niños corriendo, sin risas grabadas, sin ese ambiente colorido propio del programa. Había un silencio espeso, como si el episodio estuviera esperando que yo decidiera reproducirlo. Lo hice. Y desde el primer fotograma supe que no era un capítulo normal. La animación era casi la usual, pero con detalles sutiles que la volvían inquietante. Las líneas parecían temblar, como si los personajes hubieran sido dibujados a mano alzada y con prisa. Las sombras eran demasiado largas y oscuras para un programa infantil. Y los colores. Saturados pero sin brillo, como si alguien hubiese intentado imitar el estilo original y hubiera fallado por muy poco. La historia comenzaba con la llegada de Patty a la vecindad. No había música alegre. No había presentación. Solo el sonido de pasos lentos sobre el piso de cemento. El ángulo era extraño. Una perspectiva baja, como si alguien estuviera observándola desde una distancia prudente, incapaz de apartar la mirada. Patty no sonreía. Tenía el mismo diseño tierno del dibujo animado. Pero sus ojos parecían más grandes. No redondos y dulces, sino abiertos, atentos, evaluándolo todo. Como si buscara algo. O a alguien. Su tía Gloria aparecía detrás de ella, pero su figura estaba dibujada con una rigidez antinatural. Caminaba demasiado derecha, sin mover los brazos. Su rostro estaba inexpresivo, como si fuera una marioneta animada de manera torpe. La cámara la enfocó por un segundo demasiado largo, antes de volver a Patty. Ahí fue cuando noté la primera anomalía. Un leve parpadeo en la imagen. Como si alguien hubiera superpuesto otro cuadro por accidente. Un destello rápido donde el rostro de Patty perdía sus rasgos infantiles y se transformaba en algo inexpresivo, casi adulto, casi vacío. Pero solo por una fracción de segundo. Quise pensar que era una falla de reproducción. Seguí viendo. El narrador no existía en el episodio, pero la perspectiva daba la sensación de ser yo quien caminaba por la vecindad, observando a los personajes desplazarse en silencio. El chavo estaba sentado cerca del barril, abrazándose las rodillas. No parecía triste. Más bien, parecía confundido, mirando hacia la entrada como si sintiera que algo estaba mal pero no pudiera explicar qué. Entonces llegó Don Ramón. Su animación era más pesada que la usual, como si sus movimientos fueran arrastrados. Se inclinó hacia el chavo sin decir palabra alguna. Y aunque no había diálogos, la intención era clara. Preguntaba si todo estaba bien. El niño no respondía. Solo miraba hacia el callejón donde Patty había desaparecido unos segundos antes. Luego, la cámara cambió. Un paneo lento hacia un rincón oscuro de la vecindad. Una sombra pequeña, delgada, inmóvil. Patty. Estaba allí parada, perfectamente quieta, observando a distancia. No había ninguna expresión en su rostro. Pero el diseño de sus ojos había cambiado otra vez. Eran más brillantes, demasiado brillantes. Un brillo frío. Recuerdo que en ese momento sentí un escalofrío. No por la escena en sí, sino por la sutileza del horror. Como si la caricatura tratara de mostrar un tipo de obsesión silenciosa, real, humana. Una de esas obsesiones que no necesitas explicar para sentir que algo anda mal. La historia avanzó con la llegada del resto. Doña Florinda, Kiko, el profesor Girafales, Doña Clotilde, y por último el señor Barriga con ñoño.
Todos aparecían animados de forma casi normal, pero con un ritmo más lento del habitual, como si reaccionaran a una presencia invisible que flotaba en el ambiente. Y esa presencia era Patty. Ella caminaba por la vecindad sin pronunciar una palabra, acercándose demasiado a los personajes. A Kiko primero. Lo seguía con pasos medidos, su mirada fija en él incluso cuando él intentaba mantener distancia. La cámara adoptaba una posición en primera persona, como si yo estuviera justo detrás de ella, escuchando su respiración suave pero constante. Había una tensión rara entre los niños, como si todos entendieran que algo estaba fuera de lugar. En un momento, don Ramón intentó llevarse el chavo hacia su casa, como protegiéndolo de algo. Su mano temblaba ligeramente. Y aunque no se escuchaba diálogo, en su gesto se notaba un vamos, mejor quédate aquí. Pero Patty vio eso. Y su rostro, por primera vez en todo el episodio, cambió. No fue una mueca grotesca ni un rictus imposible. Fue algo peor. Una sonrisa pequeña, contenida, completamente fuera de tono. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo un gesto silencioso, helado. Una sonrisa de alguien que ya tomó una decisión. El clima se volvió más opresivo a partir de ese instante. Los adultos empezaron a comportarse de forma extraña. Doña Florinda fruncía el ceño mirando hacia todas partes, como si sintiera un peligro que no lograba identificar. El profesor Girafales no hablaba. Solo observaba la puerta del departamento 21, inquieto. Doña Clotilde paseaba por los pasillos con movimientos cortos, indecisos, como si temiera girar la cabeza. La cámara hacía transiciones bruscas, casi violentas, enfocando pasillos vacíos, puertas entreabiertas, rincones oscuros. Y cada vez que alguien desaparecía del cuadro, se escuchaba un sonido apagado, como un golpe seco, sin mostrar nada más. No había sangre. No había cuerpos. No había gritos. Solo el sonido. Ese golpe seco, cada vez más frecuente. Y Patty. Siempre en el fondo, siempre observando. En una de las escenas más perturbadoras, el chavo se queda solo en el patio principal. La cámara lo muestra desde lejos, temblando ligeramente. A su alrededor, los colores se vuelven más fríos, como si la vecindad hubiera perdido vida. El niño mira a la cámara. No habla. Pero su expresión es de puro desconcierto. Él sabe que todos han desaparecido. Y sabe que ella sigue allí. La última imagen de la parte 1 fue simple pero devastadora. Patty, al centro de la pantalla, justo frente al barril, mirando directamente hacia donde estaría el espectador. Su rostro no tiene emoción alguna. Nada más que una seriedad inquebrantable, casi serena. La pantalla se oscureció lentamente. Pero antes de quedar completamente negra, una frase escrita con la tipografía del programa apareció por una décima de segundo. La pantalla negra duró más de lo habitual. Lo suficiente para que yo creyera que el archivo había fallado. Pero no. Un sonido casi imperceptible comenzó a colarse por los parlantes. Respiración. No era agitada, sino controlada, pausada. Una respiración demasiado cercana al micrófono, como si la fuente estuviera apenas a centímetros. Una respiración observadora. Entonces la imagen regresó. La vecindad apareció bañada en un gris profundo, sin rastro de luz natural. No era de noche. No era de día. Era un estado intermedio, como si el tiempo mismo hubiera quedado retenido en un instante que no sabía hacia qué lado avanzar. El chavo estaba solo en el patio. Sentado junto a su barril, con las piernas recogidas contra el pecho, mirando fijamente hacia la entrada. Sus ojos, normalmente grandes y expresivos, parecían distintos. Opacos, cansados. Como si hubiera pasado horas enteras esperando que alguien regresara. Nadie regresó.
La cámara se movía de manera irregular, casi como si la sostuviera una mano temblorosa. Se acercaba al niño lentamente, haciendo crujir el sonido ambiente, ese ruido estático que en cualquier grabación normal se sentiría como un error. Pero en esa parecía intencional, como una presencia escondida dentro del propio archivo. No había voces. No había risas. No había música. Solo el chavo respirando con dificultad. De fondo, en algún punto indeterminado de los pasillos, se escuchó de nuevo ese golpe seco. No fuerte, no dramático. Apenas un impacto ahogado, como el caer de un objeto pesado sobre una superficie blanda. El chavo reaccionó. Su cuerpo se tensó. No se levantó, no corrió, no gritó. Solo giró la cabeza hacia el lugar del sonido con una lentitud angustiante, como resignado. La cámara no mostró qué había ahí. En vez de eso, hizo un corte abrupto, tan brusco que la pantalla quedó distorsionada por un segundo. Cuando la imagen se estabilizó, Patty estaba en cuadro. De pie en medio del pasillo, justo donde la sombra la había ocultado antes. La animación de ella era diferente ahora. No temblaba. No parpadeaba. No se movía. Parecía un dibujo estático superpuesto sobre el ambiente. Pero sus ojos sí cambiaban. Eran intensos, demasiado precisos para ser parte de un episodio de televisión. Miraba directamente a la cámara. A mí. La escena se mantuvo así durante varios segundos, en absoluto silencio. Un silencio que no era vacío, sino tenso, como si ella estuviera esperando que yo entendiera algo. Luego, la perspectiva cambió sin transición. Una vista cenital del patio, mostrando al chavo en silencio. Alrededor de él, las puertas cerradas. Las ventanas oscuras. Ni un movimiento. Ni un eco. Solo él. Y entonces la cámara bajó. Bajó hasta colocarse detrás de Patty, como si yo estuviera en su lugar, observando al niño desde lejos. Patty dio un paso. Luego otro. No hacía ruido. Era como si flotara sobre el suelo. El chavo se levantó al fin. Lentamente, como si supiera que no podía quedarse ahí para siempre. Miró alrededor, inseguro. Apretó sus puños pequeños con fuerza. Y después, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia el callejón que conducía a la salida de la vecindad. La cámara siguió al chavo desde la perspectiva de Patty. Pero en ningún momento se vio su rostro. Solo su espalda diminuta, avanzando por un pasillo cada vez más oscuro. Patty no corría. No intentaba alcanzarlo. Solo lo seguía. Paso tras paso. Como si ese fuera su lugar natural. Detrás de él. Mientras avanzaban, sonaban más golpes secos en distintas direcciones. Más puertas resonando. Más silencio consumiendo el espacio. El archivo parecía querer implicar que cada personaje había sido separado del resto, apartado, reducido a la quietud. Nunca lo mostró directamente. Nunca hizo falta. El horror estaba en la ausencia. Finalmente, el chavo llegó a la puerta de salida. La empujó con esfuerzo. Emitió un pequeño chirrido. Detrás de él, Patty se detuvo exactamente a 1 metro. De nuevo inmóvil. De nuevo observando. La cámara pasó al otro lado de la puerta, mostrando la calle vacía. Una calle sin cielo, sin autos, sin nada. Era un vacío grisáceo, sin horizonte, como si la animación hubiera sido incompleta o como si la escena representara algo más. La imposibilidad de escapar. El chavo lo entendió. Dio un paso hacia afuera. Y se detuvo. Miró hacia adelante, hacia esa nada absoluta. Luego, giró la cabeza hacia detrás. Patty seguía allí. Ya no estaba rígida. Su postura era neutral, pero había un matiz nuevo en sus ojos. Algo que no era ira, ni locura, ni maldad sobrenatural. Era algo más triste. Algo humano. Una necesidad profunda, insistente.
Una necesidad que no sabía expresarse de ninguna otra forma. Ella alzó un brazo. No para tomarlo. No para detenerlo. Solo para señalar hacia atrás, hacia la vecindad. Como si quisiera decirle que no debía irse. Que lo necesitaba allí. Que había hecho todo eso para poder estar sola con él. El niño bajó la mirada. Miró sus pies. Dio un paso atrás. Regresó. Patty bajó el brazo. La cámara retrocedió lentamente, mostrando a ambos caminando de vuelta al patio. Uno junto al otro, pero sin tocarse. Dos figuras pequeñas en medio de un escenario que ahora parecía más estrecho, más frío, más deteriorado. Cuando llegaron al centro del patio, la imagen se congeló. Se saturó. Se puso granulada, como si la cinta estuviera dañada. Y entonces, por primera vez, apareció texto en pantalla. No es sobrenatural. Es humano. El mensaje desapareció al instante. La escena final del episodio mostraba la vecindad vacía de nuevo, en un plano fijo. No estaban el chavo ni Patty. No había nadie. Solo el patio, inmóvil. Los colores apagados. La luz inexistente. Y un ruido casi imperceptible en el fondo. La respiración de Patty, nuevamente cerca del micrófono, como si siguiera ahí, observando todo desde un rincón que el episodio nunca reveló. Luego, sin créditos, sin música, sin advertencia. La pantalla se volvió negra. Y el archivo se borró solo. No quedó registro en el DVD. Ni en la computadora. Ni en la carpeta temporal. Como si ese episodio nunca hubiera existido. Como si solo hubiera sido un recuerdo que la vecindad misma decidió entregarme. Y luego arrebatarme. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.